Buenos días, hermanos. Es un gusto una vez más reunirnos este día. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra sesión de la clase del libro del apóstol San Pablo a los romanos. La sesión pasada estuvimos tratando el tema de la condenación, donde San Pablo trata precisamente el problema básico del ser humano y nos dice que ese problema básico ha sido el pecado del ser humano, y también nos lleva a una conclusión. La clase pasada llegamos hasta el capítulo 3, versículo 8, en donde Pablo termina de hablar acerca de la condenación del pueblo de Israel, de los judíos. La capítulo 3, el versículo 9 en adelante, el apóstol San Pablo va a terminar de desarrollar el tema con una breve conclusión. Entonces, repetimos, ¿no? Desde el capítulo número 2, el capítulo número 1, versículo 18 en adelante, el capítulo 2 también, Pablo trata el tema de la condenación. ¿Quiénes están condenados? Está condenado todo ser humano. Está condenado por haberse rebelado en contra de la persona del Señor. Y también el pueblo de Israel está condenado porque, teniendo la palabra de Dios, no la obedeció, no la siguió, no puso su fe y su confianza en ello. Así pues que entonces, cuando llegamos ya al capítulo 3, versículo 9 en adelante, llegamos a la conclusión de todo este tema de condenación. ¿Cuál es la conclusión final del apóstol Pablo al respecto? Bueno, la conclusión de Pablo es muy directa, y básicamente lo que él hace en esta sección es citar el Antiguo Testamento, y lo hace de la siguiente manera. Pablo empieza haciendo una pregunta, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues, dice Pablo, somos nosotros los cristianos, nosotros los que hemos llegado al Señor, mejores que ellos? Nosotros los judíos somos mejores que las otras personas. Pablo concluye, no, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos estamos bajo pecado. ¿Sí? La conclusión de Pablo es muy directa. Todo ser humano está bajo pecado. Y entonces empieza a citar la prueba bíblica desde el versículo número 10 en adelante, en donde Pablo empieza a decir, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no hay conocimiento, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de ellos. Entonces Pablo, citando precisamente esta parte de la Biblia, este salmo, entonces concluye con el hecho, ¿no?, de que el hombre, cualquiera que sea, ya sea un hombre que tiene una tradición religiosa, este hombre está condenado. Y delante de Dios no tiene ninguna excusa, ha quedado destituido de la gloria de Dios. Así pues, la pregunta
queda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Bueno, pues el ser humano es una persona que se ha rebelado en contra de Dios. Es un hombre que no ha seguido la enseñanza, no ha seguido la ley de Dios, no ha seguido su palabra. Entonces ha quedado bajo pecado. Esa es la conclusión a la que el apóstol San Pablo nos lleva. Así que pues en esta parte es donde quiero que reiniciemos el día de hoy recordando precisamente esto. Entonces en Romanos capítulo 3 versículo 9 hasta el 20, Pablo ha concluido: toda la humanidad está bajo pecado. ¿Sí? No hay ningún hombre que pudiéramos llamar que es justo. Tenemos ahí el texto donde Pablo lo explica. No hay una persona que busque a Dios, no hay una persona que tenga temor de Dios. Todos se han apartado de Dios. Entonces la conclusión a la que Pablo llegó para cerrar esta parte es que no hay nada que el hombre tenga y que pueda ser agradable delante de Dios. ¿Sí? El hombre está completamente inhabilitado. Ni siquiera la ley lo puede salvar, porque la ley lo único que va a hacer es llevarle a la condenación, porque la ley va a señalar el pecado que ha cometido. Entonces, la conclusión pues de Pablo al cerrar esta sección es que todos los hombres son pecadores, los que viven bajo la ley y los que viven sin la ley. Los que viven bajo la ley porque la ley les condena, y los que viven sin la ley porque sus conciencias mismos les condenan. Así que esta es la conclusión a la que Pablo llegó. Todos los hombres son pecadores, todos los hombres están bajo el pecado, y nadie puede justificarse mediante la ley delante de Dios, ni por sus obras, ni por su confianza en un sistema religioso. Conclusión: todos están condenados. Eso entonces crea un problema grande, ¿no? Si todos están condenados, ¿cómo puede ser entonces, o qué es lo que el hombre tiene que hacer para poder salvarse? ¿Es posible que el hombre pueda acceder a la salvación? Bien, cuando nos hacemos esta pregunta, eso nos lleva a ver lo que Dios tuvo que hacer para redimir al hombre. Vamos entonces a entrar el día de hoy a esta sección que conocemos en la Biblia, que se llama como la justificación por la fe. Para poder entrar a ella, vamos a hacer así rápidamente este repaso, ¿sí? Aquí tenemos los primeros textos que Pablo, o la primera idea que Pablo señaló al principio del libro. Dios se dio a conocer, es decir, la condenación del hombre no se da en un ambiente de ignorancia. El hombre conoció a Dios, el hombre supo de Dios, el hombre tuvo evidencia de la existencia de Dios y la sigue teniendo hasta la fecha. Uno de los datos interesantes que encontramos en esta parte es el hecho de que la revelación de Dios continúa en ese aspecto natural. Dios sigue dándose a conocer a través de lo que es la creación, a través de lo que Él hace por nosotros. Esas son evidencias de su existencia. Sin embargo, el hombre rechazó todo esto y le dio la espalda a Dios. Por eso Dios los abandonó y el hombre se corrompió. El hombre se entregó a sí mismo a pasiones, el hombre se entregó a una mente reprobada, y al hacerlo de esta manera, el hombre ha quedado bajo el dominio, bajo la sujeción del pecado. Así pues, el hombre estando bajo pecado, ya no tiene, ya no puede en un momento hacer algo para acercarse a Dios.
El pecado lo abruma, el pecado lo domina, el pecado no solamente lo asedia, sino que toma control de todo lo que la persona es, sus emociones, sus sentimientos, su razonamiento, todo está limitado por el pecado. Así que pues, de verdad, esta situación no es solamente para los paganos, no es solamente para los judíos, es para toda la raza humana, porque todos, al haber pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el ser humano ya no tiene acceso a Dios, ya no tiene la capacidad de poder agradar a Dios con las cosas que Él hace. Está destituido de la gloria de Dios. Por eso es entonces que viene la pregunta que hacíamos hace un momento. ¿Qué es entonces lo que Dios tiene que hacer, o cómo es que el problema del pecado se podría solucionar? ¿Sí? Eh, yo creo que todos hemos tenido la experiencia en alguna ocasión de tener algo, algún aparato, algo que apreciamos mucho y que de pronto se descompone. ¿Cuáles son nuestras opciones? Bueno, la primera opción, ¿verdad?, sería tirarlo porque ya no sirve. La pregunta, ¿haría Dios esto con el ser humano? Si el hombre se ha corrompido y el hombre ya no lo busca, ¿por eso Dios lo va a abandonar? ¿Por eso Dios lo va a dejar? La otra opción dentro de esto, si nosotros tenemos algo que ya no sirve, sería la opción de buscar repararlo. Si vale la pena invertir en reparar este aparato o no. Bueno, Dios entró también a esta discusión. Dijo, bueno, ¿qué tengo yo que hacer para aliviar este problema, para solucionar este problema? Repito, dejo al hombre condenado, lo desaparezco, ¿verdad?, o hago algo por él. Entonces, en el capítulo 3, versículo 21, Pablo nos muestra que lo que Dios decidió era salvar al hombre. La pregunta era, pero para salvar al hombre, ¿Dios no se convertiría en una persona injusta? ¿Por qué hago la pregunta? Porque si Dios salva al hombre, entonces ¿dónde queda lo que Dios había establecido? ¿Dónde queda el hecho de que Dios había dicho que el hombre es pecador? ¿Sí? Y que la paga del pecado es muerte. Si Dios ha establecido esta ley, este principio, que el que peca muere, entonces ¿cómo Dios en un momento dado puede perdonar sin faltar a su palabra? Si perdona nada más por perdonar, entonces Dios sería un Dios injusto. Así que entonces Pablo empieza a discutir precisamente este problema en el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5. Y es el famoso tema que es fascinante dentro de la Escritura, y que es el tema de la justificación por la fe. ¿Sí? Entonces aquí Pablo va a decirnos cómo fue que Dios salvó al hombre y no fue injusto. Cómo fue que Dios perdonó y siguió siendo justo. ¿Sí? Vamos a ver cómo Pablo nos lo trata. Para poder empezar, permítanme darles esta definición de lo que es la justificación. El término justificación es un término legal. Dentro de la Escritura, el término se refiere a la obra de Dios. La obra de Dios basado en el sacrificio de Cristo, a través del cual Dios declara justo a aquel que recibe a Jesucristo por la fe. Es decir, que justificar
es el hecho de declarar a alguien justo. Noten entonces, tenemos aquí a un ser que es pecador, a un hombre que ha abandonado a Dios, a un hombre que se rebeló contra Dios, que no quiso saber nada de Dios. Pero Dios entonces lo que hace es que lo declara justo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para poder declarar a este pecador justo? Es decir, declarar que lo que había hecho ese pecado ya era remitido, ya era quitado. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? La única manera que Dios tenía para hacer eso era a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, la justicia de Dios se manifestó, porque Cristo murió por los pecados. Entonces Él cargó el pecado de todos. Como nosotros no teníamos la capacidad de pagar por ese pecado, Cristo lo hace. Entonces, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, esa justicia de Cristo, esa justicia de Dios, se le atribuye al ser humano. Entonces, el hombre es declarado justo, es decir, ya no debe nada. El pecado ha sido perdonado. El hombre ya está en buena relación con Dios. Esta es la doctrina de la justificación. Entonces, justificación es la obra de Dios basado en el hecho del sacrificio de Cristo, y a través de la cual nos declara a nosotros justos cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Es decir, a partir de ese momento, a partir del hecho, del día, de la hora, del segundo en que aceptamos a Jesucristo, que reconocemos a Cristo como nuestro sustituto, como nuestro Salvador, a partir de ese momento nosotros tenemos una nueva categoría delante de Dios. Ya no soy un infractor de la ley, ya no soy un pecador, ahora soy una persona justa. Justa, es decir, no le debemos nada a Dios. Y eso no es porque no debamos nada, sino porque Dios lo declaró de esa manera. ¿Sí? Entonces, delante de Dios, nosotros somos personas justas, porque Cristo pagó por nosotros, no porque hayamos hecho algo bueno nosotros. Entonces, es aquí donde Pablo empieza a hablar de este tema. En el capítulo 3, versículo 21 y 22, Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley que en cierta manera para los judíos era la provisión de la justicia, la persona que guardaba la ley, según los judíos, era una persona justa. Pero llegado el momento se dieron cuenta de que nadie podía guardar la ley, así que por no guardar la ley eran injustos. Por eso Pablo dice: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia testificada en la ley, o sea, la ley manifestaba justicia de Dios, ¿sí? La ley siempre manifiesta un estándar de justicia. Esta justicia se manifestó en la ley. Los profetas también hablaron de la justicia de Dios. Pero dice Pablo: ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es interesante lo que Pablo hace aquí, porque ustedes observan, Pablo está comparando la justicia de la fe por la fe con otros dos tipos de justicia. El creer en Jesucristo como Salvador personal es equiparable con el hecho a que yo pudiera guardar toda la ley y que yo jamás faltara a uno de los mandamientos. Es lo que dice Pablo: se manifestó la ley en la justicia de Dios en la ley, pero ahora se manifiesta en la fe. Entonces, creer en Cristo es equiparable al hecho de haber nosotros guardado toda la ley. Claro, nosotros nunca lo podríamos hacer, pero sí podemos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Él fue quien guardó la ley, y por haberlo hecho Él,
a nosotros se nos atribuye esa justicia que Él logró. También habla de la justicia proclamada por los profetas. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, nosotros vamos recordando cómo los profetas vez tras vez estuvieron hablando, estuvieron testificando acerca de la justicia de Dios. En estos días hemos estado leyendo dos partes de la escritura, una la que tiene que ver con el Antiguo Testamento, con la ley. He estado leyendo Deuteronomio, Números, esa parte, y realmente cuando vemos la ley, vemos una ley muy pesada, difícil de guardar. También he estado leyendo con respecto al profeta Isaías. Y una de las demandas grandes del profeta Isaías era precisamente eso, que ni los gobernantes, ni el pueblo, los líderes, sacerdotes, nadie guardaba la ley, y que Dios era un Dios justo, y que iba a actuar con justicia. Entonces los profetas testificaban la ley. Si nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador personal, nuestra fe es tan equiparable con la justicia que los profetas también demandaban del pueblo de Israel. Entonces Pablo nos dice, ¿no?, que el haber creído en Cristo como Salvador personal puede ser comparable con dos cosas: con haber guardado toda la ley, o con haber vivido la justicia que los profetas demandaban del pueblo en la antigüedad. Entonces, esta es la grandeza de la justicia que Dios nos ha dado. Por eso decíamos, en el momento cuando creemos en Cristo como Salvador personal, nosotros somos personas justas delante de Él, como si nunca hubiésemos violado uno de sus mandamientos. Así que lo tenemos aquí. Pablo nos dice, había dos formas, hay dos formas de justicia, ¿no?, de obtener la justicia. Uno es por la ley, y nadie lo va a poder hacer, y la otra es a través del Señor Jesucristo. Pablo continúa diciendo en los versículos 22 y 24, porque no hay diferencia, ¿sí? Todos hemos pecado, y por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, somos justificados, y somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora es interesante si ustedes notan aquí estos tres elementos, ¿no? Primeramente Pablo dice, uno, todos han pecado, ¿sí? Todos los hombres han pecado. Si han pecado, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué se requiere? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Pues Dios nos justificó, y lo hizo, uno, gratuitamente. Es decir, yo no tengo que pagar por esta justicia. Yo no tengo que hacer obras, ni tengo que vivir una conducta X para poder hacerme acreedor a que Dios me otorgue esta justicia. Es una justicia gratuita, ¿sí? Gratuita. Eso no significa que no haya costado nada, ¿sí? Costó la vida de Cristo, pero para mí es gratuita. Es gratuita, y además de esto es por gracia. Entonces Dios me justifica gratuitamente por gracia, y lo hace mediante ¿qué? Mediante la redención del Señor Jesucristo. Estos tres elementos son tres palabras muy importantes en el vocabulario de Pablo. Bueno, lo primero que sabemos es que gracia es un favor que no merecemos. Entonces, si la justificación para mí, que es gratis, es por gracia, eso significa que Dios me está dando ¿qué? Algo que yo no merezco, ¿sí? ¿Qué es lo que merezco yo? Yo merecía lo que decía la ley, yo merecía la muerte, pero Dios tuvo compasión y me dio algo que yo no merecía. ¿Qué es eso que no merecíamos? La redención. Entonces, el hecho de haberme justificado, la justificación, el hecho de haberme justificado es algo que Dios lo hace de manera gratuita
y es algo que yo no merezco. ¿Sí? Además de eso, el otro término que Pablo emplea para hablar de la justificación es la palabra redención. Es decir, para que yo pueda ser justificado, no solamente tenía que recibir el favor de Dios, sino que además de eso, Dios tenía que redimirme. La palabra redención es una de las palabras más bellas que encontramos en el Nuevo Testamento, porque es una palabra que implica varias acciones de parte de Dios. Voy a ponerlo de esta manera. Es como si yo fuera un esclavo dentro de un mercado, ¿verdad? Y ahí soy expuesto y la gente pasa y empieza a decir, pues yo quiero pagar tanto por él, yo quiero pagar tanto por él. ¿Sí? Así es como estábamos. Nosotros éramos esclavos del pecado. Cuando hablamos de la redención, en el Nuevo Testamento se utiliza precisamente este contexto del mercado de los esclavos. Entonces, lo que nos dice la palabra redención es que Dios pasó por ese mercado, nos vio, pagó el precio, o sea, nos compró, y el precio fue la sangre de Cristo, ¿sí? Nos compró y nos hizo suyos. Pero hay algo más. Después de que nos compró y nos hizo suyos, nos sacó del mercado y nos dio libertad. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra redención. Es decir, nosotros estábamos condenados. Cristo pagó el precio de nuestra condenación y nos hizo propiedad de Dios. Y una vez hechos propiedad de Dios, nos dio la calidad o la cualidad de ser gente libre para Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa la palabra redimir. Por eso en algunas partes la palabra redimir se traduce como libertar, liberar. Así pues, si volvemos al pasaje, ahora lo podemos captar. Dice que no hay diferencia. ¿Sí? Todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos justificó gratuitamente, nos dio algo que no merecíamos y nos liberó a través del Señor Jesucristo, mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos aquí el concepto de la justificación. ¿Cómo es que nosotros llegamos, de acuerdo con el apóstol San Pablo, a ser personas libres? Bueno, llegamos a ser personas libres cuando Dios nos justifica y nos redime. Y eso lo hace de manera gratuita, haciéndonos un favor. Y el favor fue que envió a Jesucristo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y a partir de ese momento que creímos en Cristo como Salvador personal, tú y yo nos hemos convertido en personas justas delante de Dios. Por eso, Pablo todavía agrega otro concepto a esto, y es el concepto de la propiciación. Fíjense que nos lleva entonces a otro paso más. Habla de Cristo y dice a quien Dios puso como propiciación. Recuerden, Cristo nos redimió por gracia, nos redimió gratuitamente, pero Cristo fue la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este concepto de propiciación agrega un poquito más a lo que es nuestra experiencia. Repito, ¿no? Nosotros fuimos justificados, eso lo hizo gratuitamente. Lo hizo comprando y pagando lo que nosotros debíamos. Pero además de eso, cuando Cristo murió, Él sirvió como propiciación, como propiciatorio por nosotros. La propiciación, cuando la encontramos en la Biblia, también es un término teológico muy importante, que significa que a través de la muerte de Cristo, el nombre y el carácter de Dios
es reivindicado como santo y como recto. Es decir, que cuando Cristo murió, lo que Cristo estaba haciendo era reivindicar a Dios como Dios justo. ¿Sí? Y no solamente estaba haciendo eso, sino que también estaba poniendo la base para que Él pudiera mostrar su misericordia a nosotros. Es decir, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Quizás suena raro y contradictorio, pero decíamos, vamos a ponerlo nada más como ejemplo. Dios no podía trabajar con nosotros porque nosotros éramos pecadores, ¿no? Y nuestro pecado nos alejaba de Dios. Entonces, lo que Dios hizo para romper con esa dinámica es poner algo que sirviera para cubrirnos de manera que Él pudiera acercarse a nosotros. Es como si nosotros estuviéramos delante de un río y quisiéramos pasar al otro lado, ¿no? Eh, ¿Cómo le voy a hacer? Supongamos que llega la gente del otro lado del río, dice, él quiere pasar, vamos a construirle un puente. Y la gente del otro lado nos construye un puente a nosotros para que podamos pasar. ¿Sí? Entonces la gente del otro lado está abriendo la puerta para tener relación con nosotros. Eso fue lo que Dios hizo. Él fue propicio. Él abrió las puertas a través de Jesucristo para poder manifestarse en nuestra vida, para poder tener relación con nosotros. Entonces, si tomamos esto en cuenta, podemos observar lo grande que es la justificación, de acuerdo como Pablo nos los ha estado mostrando aquí. Por un lado, repito, ¿no? Para que Dios nos justifique, tuvo que haber dado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y pagar el precio nuestro. Además de esto, ese sacrificio lo hizo para darnos a nosotros un beneficio gratis, que es la justificación. Además de esto, la justificación es un acto de gracia, es decir, algo que no merecíamos. Pero también a través de la justificación, por la sangre de Cristo, Dios abre el acceso para tener relación con nosotros. Cristo es la propiciación. Cristo es el que permite entonces que Dios pueda tener relación con nosotros. Así que cada vez que nosotros pensamos en Dios y pensamos en adorarle, pensamos en ofrendarle, pensamos en servirle, ahora nosotros lo podemos hacer porque Dios es propicio. Él ya abrió la puerta para que nosotros podamos tener acceso a Él. Y eso lo hace porque Cristo fue la propiciación. Y porque en Cristo nosotros ahora somos justos, gratuitamente y por gracia. Así que Pablo ha explicado precisamente este concepto de la justificación. Entonces, ser justificado es ser declarado justo a través de el sacrificio del Señor Jesucristo. Espero que hasta aquí vayamos bien y hayamos captado lo que es el tema de la justificación y sepamos bien ahora qué es y a qué se refiere cuando nos dice que tú y yo somos justos. Repito, se refiere al hecho de que tú y yo hemos sido declarados justos y que no tenemos ya ninguna deuda con el Señor, ¿verdad? Con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, hasta este punto, ya el apóstol San Pablo nos ha mencionado lo que es la justificación. ¿Sí? Eso es ser justificado. Entonces, ahora tú y yo hemos sido ya declarados justos delante de nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de la justificación por la fe? En el capítulo 3, versículo 27 hasta el 31, que es el final precisamente del libro, Pablo nos empieza a explicar qué implica esto, ¿no? ¿Qué implicó esto?
La primera implicación que observamos, ¿no? Y Pablo nos lo dice en versículos 27 al 28, es que nadie puede jactarse de ser bueno. ¿Sí? Es decir, ni tú ni yo. ¿Sí? Si, por ejemplo, dices, bueno, es que yo pertenezco a una religión o yo pertenezco yo tengo este tipo de ética, nadie puede jactarse de ser bueno, porque esa categoría de ser bueno es algo que Dios nos entregó. Yo no puedo decir que soy justo, ¿no? Por eso Pablo empieza con estas preguntas, ¿no? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, ya no podemos ser jactanciosos. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? Dice Pablo. No, sino por la fe. Como la fe es algo que Dios me da, como la justificación por la fe es algo que Dios me da, yo no puedo jactarme de haberlo alcanzado. ¿Sí? Somos salvos, y eso significa que Dios nos hizo un gran favor. Debemos de estar agradecidos con Dios, ¿sí? Por habernos dado algo que nosotros no podríamos haber alcanzado. Por eso Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Entonces, si yo decidiera guardar la ley, eso de nada me va a servir. Y no voy a lograr nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley, ¿sí?, no me lleva a Dios. Al contrario, la ley me va a hacer ver que soy pecador. En cambio, la justificación por gracia, por la fe, es la que me muestra lo grande que Dios hizo conmigo. La segunda implicación aparece en versículos 29 al 31, en donde Pablo dice que Dios justifica de una sola manera, que Dios justifica solo por la fe, pues Dios es uno y es Dios de todos. Entonces Dios no va a estar justificando ni ha estado justificando de diferentes formas a lo largo de la historia. Dios siempre justificó a través de la fe, incluso cuando había una ley. ¿Sí? Porque la ley demandaba que hubiera fe de parte de Dios. Es interesante, si ustedes leen los primeros capítulos del profeta Isaías, lo van a encontrar allí. Una de las demandas grandes que Dios hizo contra el pueblo de Israel que tenía la ley es que no la creían. ¿Sí? No creían lo que estaba escrito allí, no creían en la ley de Dios. Sin embargo, la obedecían, la guardaban. O sea, lo hacían sin fe. Por eso Pablo llega a esta conclusión. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, confirmamos lo que la ley dice. ¿Qué es lo que la ley al final de todo venía diciendo? Lo que la ley dice al final de todo es que necesitas fe. Eso es lo que la ley dice. Que Dios es justo y que tú no lo puedes agradar, que tú no puedes llenar la justicia de Dios. ¿Qué necesitas entonces? Necesitas de la fe. Necesitas de la fe en lo que Dios hace, en lo que Dios revela, en lo que Dios dice. Necesitas fe en la persona de Dios. Por esto, la fe no invalida la ley, porque la ley muestra que necesitamos algo, y ese algo es la fe en Cristo. Así pues, que ya no vamos a poder encontrar la justificación en la ley. No la vamos a alcanzar, porque nunca vamos a poder obedecer la ley, pero Cristo sí lo hizo. Y la justicia que Cristo logró en la cruz del Calvario es la justicia que ahora nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo juzga Dios? ¿Sí? ¿Cómo juzga Dios? Juzga a través de la fe. Así, el apóstol San Pablo entonces nos lleva ahora a hacer nos explica
este tema de la justificación y nos va a poner una ilustración y los testimonios bíblicos respecto a la justificación. La ilustración que nos va a poner es la ilustración de Abraham. ¿Sí? Abraham es el ejemplo clásico de justificación por la fe. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia, y es el argumento que Pablo va a seguir a lo largo de toda esta sección en el capítulo 4, ¿sí? Abraham es el ejemplo clásico de una persona que fue justificado por la fe. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía la ley de Dios. La ley viene hasta Moisés, pero Abraham vivió muchísimos años antes de Moisés. Así que cuando Abraham es justificado, Abraham fue justificado sin fe. ¿Qué fue lo que Dios vio en Abraham que lo llevó a justificarlo? ¿Sí? Eh, Pablo empieza a tratar este ejemplo aquí desde el capítulo 4 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras de la ley, entonces tiene que gloriarse, pero no para con Dios, porque dice la Escritura, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el ejemplo que observamos aquí es que Abraham fue justificado porque tuvo fe en Dios. Eso es lo que aquí San Pablo subraya, ¿no? Creyó a Dios, le creyó a Dios. Abraham no tenía la ley. ¿Qué fue lo que Abraham creyó? Bueno, obviamente Cristo no había nacido en ese tiempo. Lo único que Abraham pudo haber creído es la promesa que Dios le había hecho de que iba a tener una gran descendencia, como vemos en capítulo 15 de Génesis, versículos 5 y 6. Entonces lo que Abraham hizo fue creer lo que Dios le dijo, poner su fe. Y a partir del momento en que Abraham creyó lo que Dios le dijo, la vida de Abraham fue transformada. No le importó en un momento dado cuando Dios le pidió a Isaac en sacrificio. Abraham se lo dio. ¿Sí? Y llegó el momento donde él iba a sacrificar como manifestación de su fe en Dios. Él decía, yo creo en lo que tú vas a hacer. Y Abraham creyó. Entonces, el punto importante que encontramos aquí es que la fe tiene que ver con aquello que Dios ha revelado, con aquello que Dios ha dicho. ¿Sí? Y en el caso nuestro, en el caso actual, lo que Dios nos ha dicho es que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, que Jesucristo es el sustituto nuestro, que Jesucristo pagó por nuestra condenación. Y la pregunta es, ¿lo crees? Si lo crees, si crees lo que Dios dijo, si crees en lo que Dios ha hecho, entonces eres justificado. Este es el mensaje. No es un mensaje de que tienes que hacer, es un mensaje de que tienes que creer en lo que Dios ha dicho. Así pues, ¿no? La conclusión es que la justificación por fe no es una obligación de parte de Dios. O sea, Dios no está obligado a salvarnos, sino que Dios nos está haciendo un favor. Él lo está haciendo por gracia. Por eso Pablo dice en versículos 4 y 5, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, si tú estás trabajando, tu salario es tu salario y tu salario lo estás desquitando. Que con la justificación no es así. Yo no estoy trabajando para ser justificado, sino que la justificación para mí es gratis, es gracia. Dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios nos dio la justicia de Cristo por la fe. Así pues, después de esto, de esta ilustración que Pablo nos muestra, Pablo nos lleva a ver cómo David en los Salmos, ¿verdad? También nos habla de este mismo hecho.
¿sí? Y cita a David, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y sabemos que si alguien sabía acerca de la importancia y de la trascendencia del perdón gratuito, era David. ¿Sí? Y precisamente es lo que dice. Entonces, el testimonio bíblico es ese, que Dios perdona. Y que Dios perdona de una manera especial. No nos atribuye la culpabilidad de nuestras obras, sino que toma nuestras iniquidades y las perdona y las cubre. Obviamente David está haciendo alusión aquí a lo que pasaba en el templo, en el tabernáculo en aquella ocasión, cuando el sacerdote entraba y cubría con sangre el propiciatorio, que era símbolo de que los pecados habían sido cubiertos y de que Dios no los iba a ver más. El sacrificio de Cristo es exactamente esto que David decía. La sangre de Cristo vino a cubrir nuestro pecado para que Dios no lo viera. Por eso la sangre de Cristo tiene esa cualidad de poder limpiarnos a nosotros de nuestros pecados, porque Cristo los llevó. Y este es el testimonio que David dejaba. Por eso la fe, por la fe, entonces Dios justifica ¿a quiénes? A los judíos y a los que no son judíos. Porque esta promesa dice en el capítulo 4, versículos 9 al 10, que no es una promesa solamente para judíos, también es para los que no son judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. ¿Cómo pues le fue contada por justicia? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Bueno, obviamente sabemos que le fue contada por justicia antes de ser circuncidado, alguien de entrar a esa identificación nacional. ¿Sí? Entonces, antes de que todo esto fuera, Abraham fue justificado. Y fue justificado para darnos una ilustración, dejarnos un ejemplo de que Dios va a justificar a los que son circuncidados y a los que no son circuncidados, es decir, a los judíos y a los no judíos. Y lo va a hacer por la fe en Jesucristo. Entonces, la circuncisión para Abraham y para los suyos simplemente fue un sello de la justicia por la fe. En aquel entonces, ¿verdad? Abraham reconoció lo que Dios le dijo y aceptó ser circuncidado porque Dios se lo había dicho. Nuevamente tenemos aquí el concepto de la fe para guardar la ley. Entonces, y la circuncisión se convirtió en una señal, pero en una señal ¿de qué? De su fe en Dios, de su participación con Dios. Así que las dos conclusiones a las que nos lleva San Pablo en esta sección es, uno, que Dios justifica a todos, a cualquier persona, ¿sí? Ya sea que tenga ley o que no tenga ley, que viva por la ley mosaica o que viva sin ella. Pero lo que Dios va a requerir para justificar es la fe. Y la fe es el requisito para poder tener una relación personal con Dios. Nuestra relación con Dios es una relación de fe, ¿sí? Y nuestra justificación deriva precisamente de nuestra fe. Así que los judíos que vivían por la ley, y aún los judíos que viven hoy por la ley, necesitan tener fe en Dios, fe en que en esa ley van a encontrar ellos la forma de agradar a Dios, pero tienen que tener fe para poder vivirla, ¿sí? La fe en Dios es básica. Nosotros que vivimos sin esa ley, también tenemos que tener fe en Dios. ¿Y fe en qué?
Fe en lo que Dios ha dicho, fe en su palabra. Debemos de aprender a depender de Dios y a confiar en lo que Él ha dicho. Nosotros tenemos mucho más que el pueblo de Israel, porque nosotros tenemos la palabra completa de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos muestra lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Bien, pues entonces, ¿cómo podemos concluir entonces la clase del día de hoy, no? Bueno, ya observamos lo que ha sido la argumentación de Pablo en Romanos 1, que todos los hombres son pecadores, ¿sí? Que no hay justo ni siquiera uno. Aquellas personas que tenían la ley eran pecadores y se habían hecho acreedores al juicio de Dios. Pero Dios determinó enviar a Jesucristo morir para que nosotros fuéramos justificados. Lo puso como propiciación por nuestros pecados y nos dio los beneficios de ese sacrificio y nos lo dio de manera gratuita. Entonces lo que Dios espera de nosotros es que nosotros sigamos confiando, sigamos dependiendo de lo que Dios ha hecho. Dios espera que tengamos fe. Y ese sacrificio de Cristo, esa justificación por la fe, está abierta para todas las personas, de cualquier lugar, de cualquier parte, de cualquier raza, de cualquier credo. Lo que necesitan es confiar, poner su fe en que Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados. Muy bien, hermanos, pues eso es todo por hoy. Disfruten de todo lo que el Señor les está dando. Bendiciones a todos.